casa de abundancia y paz. Ven a postrarte en su presencia, ven a su mesa a disfrutar, ven a habitar con tu familia. El Rey te invita a su casa real. Tu reino sea aquí, en cada corazón, en cada mente que escucha este mensaje. Tu voluntad perfecta, preferible, hágase en cada uno. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Estamos en la tercera parte de Hambrientos por hacer su voluntad. Les invito, si no lo han hecho, a que miren los 2 capítulos anteriores, los 2 servicios anteriores, que vienen hablando precisamente de conocer el misterio de su voluntad. Porque queremos hacer su voluntad, pero ¿la hacemos realmente? ¿Realmente en la práctica la llevamos a cabo? Para eso es bueno que escuches los 2 mensajes anteriores. Y hoy voy con el tercero de esta serie, porque es aquí donde está la gran sabiduría de la vida. La gran sabiduría es oír a Dios, guardar, atesorar sus dichos para no pecar contra Él y hacer su voluntad. Él desea que nosotros seamos prosperados en todo y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Y nuestra alma prospera cuando aprende a doblegarse y a hacer la voluntad de su Dios. Marcos capítulo 3, versos 31 y 34, voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, comienza así el mensaje de hoy. La madre y los hermanos de Jesús vinieron a verlo. Se quedaron afuera y le mandaron a decir que saliera para hablar con ellos. Jesús estaba en un determinado lugar, predicando, rodeado de muchas personas. Su mamá y sus hermanos vinieron a verlo. Se quedaron afuera y le mandaron decir que saliera. Había una multitud sentada alrededor de Jesús. Y alguien dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te llaman. Y Jesús respondió, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Entonces miró a los que estaban a su alrededor y dijo, miren, estos son mi madre y mis hermanos. Todo aquel que hace la telema o todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. Por Dios, qué declaración. Ahora, si ustedes leen el capítulo 3 de Marcos, un poquito más arriba, vamos a observar que esta narración está descrita en un contexto. Y ese contexto es, por un lado, que la popularidad de Jesús está a niveles estratosféricos. Jesús está sanando a los enfermos, está libertando a los cautivos, está predicando un mensaje con una sabiduría que nadie podía resistir. Las multitudes se acercaban para recibir la palabra de Dios y también para recibir sanidad y liberación. El reino de los cielos venía allí donde estaba Jesús y lo establecía en los corazones y las mentes de las personas. Y por otro lado, había otra realidad. Los fariseos estaban llenos de envidia contra él. Todo mundo se iba tras él y decían, no lo sigan, es por la obra de Satanás que él hace todas esas cosas. En ese contexto, saben sus hermanos, sabe su madre lo que está pasando y se lo vinieron a llevar. Porque si ustedes leen en el versículo 21, dice que cuando oyeron lo que sucedía, intentaron llevárselo, diciendo, está loco, está fuera de sí, está crazy, nuestro hermano está loco. Y me imagino que le habrán puesto las orejas calientes a María y a través de María lo fueron a buscar a Jesús.
En ese contexto es que llegan a ese lugar y le dicen, tu madre y tus hermanos te están buscando, quieren que salgas afuera. Poco menos me imagino que había un patrullero y unas esposas para llevárselo, para algún psiquiátrico. Pero el Señor aquí hace esta declaración poco popular, que no muchos quieren escuchar o que algunos le buscan la vuelta para que de repente no eras tan así, porque primero Dios, después la familia y un montón de cosas que se dicen. Y les costaba, verdaderamente le costaba, le cuesta entender y les ha costado entender un poco este versículo. Pero aquí vemos que no siempre que nosotros estamos haciendo la voluntad agradable y perfecta de Dios, tenemos el aplauso de los que nos conocen. A veces los creyentes somos un poco idílicos, somos excesivamente idealistas. Pensamos que a veces porque la familia nos acompaña a la iglesia y dice Señor, Señor, oran al mediodía, toman la Santa Cena, están haciendo la voluntad del Señor. Y la verdad es que no siempre pasa así. Por eso es que se dan esos choques. A ver, no estoy hablando de los choques que se dan por la falta de paciencia, de amor, de perdón o cosas por el estilo. Estoy hablando que a veces haciendo todas esas cosas, buscamos hacer la voluntad agradable y perfecta del Señor y no todos van en la misma velocidad en esa casa, en esa familia. Por lo que sucede que hay crispación a veces en la familia. Y hay otros que directamente no aceptan hacer la voluntad de Dios para su vida y probablemente cuando haya un familiar que la quiera hacer, le ponen un palo en la rueda. Nuestro Señor dijo así en Mateo capítulo 10, verso 34 en adelante. En la Nueva Traducción Viviente dice, no crean que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. He venido a poner a un hombre contra su padre, o sea, familiares. A una hija contra su madre. A una nuera contra su suegra. Sus enemigos estarán dentro de su propia casa. A ver, ¿de quién dice esto nuestro Señor? Dice de aquellos que hacen la voluntad telema del Padre. Por tanto, si te ha gustado estos mensajes y estás dispuesto a hacer la voluntad del Señor, mira que te mando que te esfuerces, porque vas a tener líos. La única manera en que esto no ocurra es que tú y tu casa sean verdaderamente salvos y hagan la voluntad del Señor. Eso sería la gloria. No solo son tu familia de carne y sangre, que por afecto natural los amamos, nos han bendecido. La madre de Jesús lo llevó en su vientre, lo dio a luz. Pero a veces por ignorancia, por presiones, por el qué dirán, como pasaba acá, no están de acuerdo y no están viendo que tú estás haciendo la voluntad de Dios. ¿Y qué ocurre? Y no van a tener ningún plurito en venir a decirte, estás loco. ¿Eh? ¿Estás loco? ¿Qué? ¿Que vas a dejar tu trabajo? ¿Que vas a dejar ese trabajo con lo que ganas? Y Dios te ha llamado a tiempo completo. ¿Que qué? Pero si se puede hacer las dos cosas a la vez. Eso me pasó en mi vida hace algunos años, cuando yo trabajaba en una institución bancaria de nuestro país. Tenía un buen sueldo, un buen lugar y con una perspectiva de seguir trabajando así durante años. Y algunos me plantearon alguna cosa tal como, ¿y si haces las dos cosas? Y mira que tienes los fines de semana libres, mira que ahí trabajas 7 horas o 6 horas 50, y mira que ahí vas a tener un mes de licencia en el mes, pero es que no, es que Dios ya me había dicho, este es el tiempo que quiero que dediques el 100% de tu vida para mí. Y yo te sustentaré. Por supuesto que no salí para ganar lo que ganaba en el lugar donde trabajaba. Creo que los últimos meses que recibí el sueldo de mi trabajo fueron los meses donde más dinero recibí y salí para trabajar en la obra y que Dios nos proveyera. Ahora, escúcheme bien,
eso no es entendido por todos. Y pasan estas cosas. Jesús dijo, si amas más a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Y al final pone esta frase, si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. En otras palabras, Jesús mide nuestro amor hacia Él por nuestra obediencia. ¿A quién amas más? Probablemente tú vas a obedecer al que más amas. Por eso no se puede servir a dos señores. No pueden estar dos en el lugar del Señor. O está Jesús, o está tu madre, tus hermanos, tus tíos, tus seres queridos, tu esposa, tus hijos. No es popular lo que estoy diciendo, pero todo hombre, escúcheme bien lo que le voy a decir. Pare la rotativa. A ver, si está pelando cebolla, si está preparando el almuerzo, si está tomándose un café, pare. Le voy a decir algo. Todo aquel que quiere hacer la voluntad agradable y perfecta del Señor, buena cosa quiere. Quizás el secreto del éxito de su vida en la tierra ante los ojos de Dios, no quizás del mundo, pero ante los ojos de Dios, el secreto de su éxito es hacer su voluntad telema. Si usted como Jesús está hambriento y dice es mi comida diariamente hacer la voluntad de mi Padre, buena cosa quiere. El secreto del éxito ante Dios está ahí. Pero le advierto, usted va a ser probado en esto. En algún momento nuestra familia va a competir con el señorío de Cristo sobre nosotros. Y eso se va a demostrar en a quién usted obedece. Esto no significa que usted se invente una voluntad de Dios para hacer lo que usted quiera y abandone su familia. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que muchas veces Dios le va a mandar a hacer cosas que los que están en su derredor van a pensar que usted está loco. Sí. Si usted me está escuchando de algún país sajón, van a creer que usted está crazy. Si está en algún país que habla portugués, maluco, de la cabeza. Todos somos probados ahí. Adán fue probado en su obediencia a Dios con su esposa. Damas y caballeros, ladies and gentlemen, señores pasajeros de esta plataforma, de las redes sociales, por cuanto oíste la voz de tu mujer y no oíste mi voz, la oíste a ella. ¿Está mal oír la voz de la esposa? No está mal. Está mal que yo obedezca a mi esposa antes que a Dios. Adán le manifestó más lealtad y amor a Eva que a Dios. Y así nos fue. Y Eva le manifestó más lealtad a la serpiente, a Satanás, que a Dios. A ver, esto no quiere decir que la mujer sea más pecadora o menos pecadora. Todos. Si Adán se llamara Adana, también hubiera pecado. Pero en algún momento de la historia, usted será probado en o oyes su voz o oyes mi voz, dice el Señor. Si tú no amas más al Señor, probablemente oigas otra voz. Si tú amas más al Señor, probablemente amas al Señor y vas a obedecerle. Cada vez que yo voy a obedecer al Señor, algo tengo que crucificar de mi ego, de mi yo, de mi naturaleza humana. Todos aquellos que quieren caminar obedeciendo al Espíritu de Dios, tienen que a su vez ir crucificando, matando algún área de su carne, porque los deseos de la carne son en contra de los deseos del Espíritu. Y el querer del Espíritu es contra el querer de la carne. Algo hay que crucificar. Por tanto, si no tomas tu cruz
para seguir al Señor, obedeciéndole, no eres digno de Él. No obstante, quiero decirte que en Mateo, capítulo 19, verso 19, dice, todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, o padre, o madre, o hijos, o bienes por mi causa, recibirá 100 veces más a cambio y heredará la vida eterna. Anótelo ahí. Dios no le va a dejar sin recompensa en esta tierra, porque acá habla de casas, bienes, y todo eso es de aquí abajo. Hijos, hijas, es de aquí abajo. Allá arriba no nos vamos a reproducir. Hermanos, hermanas, bienes materiales, todo eso es de aquí abajo. Usted quiere multiplicar por 100 lo que usted tiene en la tierra, muy sencillo. No se queme tanto la cabeza haciendo negocios. Simplemente haga lo que Dios le dice. Cuando nosotros leemos estos pasajes, no estamos dando un cheque en blanco para descuidar lo que Dios nos manda a cuidar, que es nuestra familia. Pero lamentablemente hay una obra que Dios va a hacer en nuestra familia, que mientras ello no ocurra o se está en ese proceso, vamos a tener una familia que no va a hacer la voluntad de Dios. Y ellos te van a poner a prueba. Y algunos nunca van a hacer la voluntad de Dios. Aunque puedan recibir la salvación por gracia, van a vivir en esta tierra contradiciendo al Señor o ignorando la voluntad de Dios, porque a veces no la hacen porque la ignoran, no la conocen, porque ya vamos a ver cómo conocemos la voluntad de Dios. Quizás quieren hacer, se convirtió ese familiar, se convirtió ese ser querido, porque tú oraste, porque le creíste a Dios. Cree tú en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree tú en el Señor, ponte bajo su señorío, obedécele. Ahí significa, cree y obedécele al Señor y serás salvo tú y toda tu casa. A veces oramos mucho por eso y obedecemos poco. Pero si tú obedeces, te puedes presentar, Señor, tú sabes que te obedezco. Tú sabes que no te digo Señor, Señor simplemente. Lo que hago es hacer la voluntad del Padre. Tú has prometido salvar mi casa. Pero a veces los de la casa se salvan y ellos no andan haciendo la voluntad de Dios. La ignoran como muchos creyentes. Y ya vamos a ver un pasaje más adelante que habla de eso. La ignoran y no la hacen. Por tanto, te meten a ti en líos cuando tú la quieres hacer. Y hay otros que no la hacen nunca. ¿O ustedes piensan que la Escritura dice en vano que en la noche de la venida del Señor 2 personas estarán durmiendo en una cama? Una será llevada y la otra dejada. A ver, ¿qué piensan ustedes de ese pasaje? Eso está en Lucas. ¿Dónde está, pastor? Lucas 17:34. Lo leí en la Nueva Traducción Viviente. Aquí está hablando Jesús acerca de su venida. Y está hablando de quiénes se van a ir con Él y quiénes no, quiénes se van a quedar. ¿Quién era esa persona que se quedó cuando el otro fue llevado? ¿Qué hacía durmiendo en la misma cama? ¿Qué estaban adulterando, fornicando? ¿O eran familiares? ¿O eran cónyuges? ¿O era una mamá con su hija? ¿Quiénes eran? Probablemente sean de la familia. Uno fue tomado y el otro fue dejado. Los dejé pensando, ¿verdad? Bueno, yo también he pensado mucho sobre esto. No es que tomo solo una parte de la Escritura, hay que tomarla toda. La exposición de toda la palabra de Dios, la suma de su palabra, ahí está la verdad. Ahí encontramos los equilibrios, estudiando cada pasaje, interpretando bien cada uno de ellos y después poniéndolo en un puzzle donde podemos ver la verdad completa en 8K. Miren, les voy a contar algo y escúchenme bien los que
los que quizás trabajan en lugares donde hay confraternidades y fraternidades pastorales, asociaciones. Yo hace algunos años tuve el privilegio de presidir la asociación pastoral de mi departamento en Uruguay, o un estado del Uruguay, para los que escuchan fuera de las fronteras de Uruguay, una provincia dentro del Uruguay. Y cuando asumí, yo ya venía trabajando hace algunos años en la unidad pastoral, pero cuando llegué a la presidencia dije, bueno, ahora voy a ir y les voy a traer, aunque sea en un patrullero y esposado acá, para que todos estemos unidos como nuestro papá quiere y para que el Señor Jesús sea glorificado, porque Él dijo que seamos uno. Y me fui, como aquella canción, y se marchó. Y a su barco le llamó Libertad. Y ahí fui en mi barcaza a buscar a todos, a suplicarles. Y si bien nadie me atendió mal, pero todos me decían, sí, yo ya sabemos que hay una asociación de pastores en el departamento, en la ciudad. En un momento el Señor me hizo notar algo. No todos los que están pastoreando hacen la voluntad del Padre. Para entrar en el club de la familia de Jesús, en el club de sus amigos, tenemos que hacer el telema de Dios para con nosotros. Así de simple. No todo el que es pastor, pastor. No todo el que se cree tener un ministerio, hace la voluntad de Dios. Y no forma parte del círculo de los amigos íntimos de Él. Jesús dijo a sus discípulos, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo mando. Si hacen mi voluntad, ahí son mis amigos. O sea, usted puede estar predicándole a las naciones y ser un enemigo de Dios como fue Saúl. Dios le dijo a través del profeta Samuel a Saúl, ¿se complace tanto en los sacrificios, Jehová? ¿Se complace tanto en que te levantes temprano y vayas tarde a reposar y trabajes en el ministerio? ¿O se complace más en la obediencia? Estoy parafraseando el pasaje, ¿no? Yo creo que Dios se complace más en la obediencia. Porque obedecer significa de alguna manera morir. Cada día que obedeces a su voluntad, cada día mueres. Hacer la voluntad agradable y perfecta de Dios no siempre es sencillo. El apóstol Pablo hacía la voluntad del Señor, agradable y perfecta. Él había aprendido eso. Sin embargo, él testificó que había sido apedreado, azotado varias veces, a veces lo tuvieron por muerto, no porque se hizo el muerto, sino porque lo apedrearon, lo quisieron matar. Fue perseguido, fue encarcelado, encadenado, vituperado, y hacía la voluntad agradable y perfecta del Señor, pero muchas veces nos olvidamos que no es cómoda, especialmente para nuestra carne. Amigos míos, no es de todos hacer la voluntad agradable y perfecta del Padre. No es de todos. No es de todos orar insistentemente después que uno conoce esa voluntad para que Dios lo fortalezca y la haga. En Getsemaní, el Señor dijo lo siguiente: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Esa es la voluntad agradable y perfecta, una copa de sufrimiento, la cruz. Sin embargo, quiero que se haga tu telema, tu voluntad, no la mía. Luego volvió a los discípulos, después de orar, y los encontró dormidos y les dijo a Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne o el cuerpo es débil. El Señor los dejó y por segunda vez fue y oró, Padre mío,
Si no es posible que pase de mí esta copa, a menos que yo la beba, entonces hágase tu telema, hágase tu voluntad. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos. Así que se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. Esto está en Mateo 26, 39 al 44. No lo que yo, sino lo que tú. Padre, yo he entendido ahora cuál es tu voluntad. Tengo que ir a la cruz. Tengo que beber esta copa amarga de sufrimiento. Si no hay otra manera de salvar a la humanidad, sino por este medio, no mi voluntad, la tuya. No todos están dispuestos a orar intensamente. Hablando de este mismo pasaje en Lucas 22, 43 y 44, en un momento el Señor estaba ahí en una lucha agónica, orando, no mi voluntad, la tuya. Si no es posible pasar esta copa, no lo que yo, lo que tú, Señor. Si lo que tú quieres es que yo haga tu voluntad, Señor, y tengo que sacrificar algo de mi vida, tengo que dejar mi país para ir a otro país, tengo que dejar mi familia para ir a plantar una obra en otro lugar, sea lo que sea, no lo que yo, lo que tú, Señor. Y a veces hay que orar intensamente y eso tampoco es de todos. Estoy orando. El Señor no la vivió así. El Señor nuestro, mi Señor y tu Señor, tu Maestro y mi Maestro, no lo vivió así. Él dice que oró y Lucas describe ese pasaje de esta manera. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció, porque él estaba en agonía, debilitado orando. Y cuando lo fortaleció el ángel, oró con más fervor y estaba en tal agonizomai, en tal agonía de espíritu, que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. No es de todos. No es de todos saberla y no es de todos hacerla. Y más cuando Dios te lo muestra. El apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 8, versos 26 al 28. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Somos débiles para orar de esa manera. Somos débiles para orar en la voluntad preferida de Dios. En orar como conviene. Y conviene orar en su voluntad agradable y perfecta. Y sabemos que todo lo que pidiéramos que está en su voluntad, Él lo hace, porque nos oye y lo hace. Pero dar en el blanco no es de todos, porque somos débiles. Pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros. Ora por nosotros e intercede por nosotros, los creyentes, y lo hace en armonía con la telema, con la voluntad de Dios. Y ahí dice el maravilloso pasaje, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Muchas veces sacamos de contexto, todas las cosas ayudan para bien, eso dice el pasaje. Lo sacamos de contexto, no leemos lo que dice atrás. Creemos que cualquier cosa que pase, vamos a hacer como el gato. Se da vuelta, lo hacemos dar vuelta al pobre gatito y siempre cae parado. No, no es así. No todo lo que pasa en nuestra vida ha sido la voluntad de Dios. Y Dios es soberano. Al fin lo permitió. Sí lo permitió y lo va a seguir permitiendo porque tú tienes capacidad de decisión. Si tú no decides en su voluntad, decides fuera de su voluntad. Si tú decides como conviene, te va a ir bien. Si tú decides en la voluntad de Dios, te va a ir bárbaro. Y todas las cosas te van a ayudar a bien.
Y si tú decides fuera de la voluntad de Dios, no vas a decidir como conviene y no te va a ir bien. Y después no diga, fue la voluntad de Dios. Porque una cosa es la voluntad boulé, esa voluntad soberana que va a ocurrir sí o sí. Pero hay una voluntad que tú tienes que decidir hacerla, como decidió hacerla Jesús, como debió decidir hacerla Adán. Y no la hicieron. Imagínense que Adán, después de desobedecer la voluntad telema de Dios, hubiese decidido, y bueno, morimos, nos vamos todos ahora a la punta del palo del barco, allá donde miraba el observador, que lo ponían allá. Ustedes ya saben cuál es ese lugar. Nos fuimos todos ahí. Gente se va a ir al infierno de nuestra descendencia. Y bueno, es la voluntad de Dios. No era la voluntad de Dios. No, todo lo que está pasando este mundo es porque Dios lo quiere. No, señores, no le echen la culpa a Dios. Y bueno, si existe el diablo y las potestades de las tinieblas y las brujerías, y bueno, será la voluntad. No, nunca fue la voluntad agradable y perfecta de Dios que existieran esas cosas. Ni la enfermedad, ni el COVID, ni el cáncer. No le echen la culpa a Dios. Es el hombre con sus malas decisiones y su desobediencia que ha caído en el bardo que ha caído. Y nos ha afectado a todos. Aún a los que queremos hacer la voluntad agradable y perfecta de Dios. Porque un pecador cuando desobedece a Dios hace mucho daño. Y según el lugar de autoridad y en el lugar donde se encuentre, va a hacer más daño ahora, más todavía. No todo lo que pasa aún en la vida de los creyentes es la voluntad de Dios. No, pero no es que Dios es soberano. No, Dios lo permite. Él ya anuncia que si el hombre no hace su voluntad, Él va a permitir que no haga su voluntad y que reciba las consecuencias correspondientes. Ya lo anuncia. Pero la voluntad agradable y perfecta de Dios es otra cosa. Hay que buscarla, hay que desearla, aún en contra de nuestro yo y nuestra carne. Y debemos ser intensos en buscarla y pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe a orar por su cumplimiento. Entonces ahí sí podemos decir que haciendo la voluntad de Dios, todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Porque ¿quién es el que ama a Dios? El que le obedece, el que hace su voluntad telema. Jesús dijo en Juan 14:15, en la Nueva Traducción Viviente, dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. O sea que el nivel de obediencia es tu nivel de amor. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, es decir, a todos los que le obedecen a Dios. ¿Y cómo le vas a obedecer si no oras bajo la guía intensa del Espíritu Santo? Tenemos que orar en el Espíritu, no en nuestra carne. El que ora en el Espíritu, con la asistencia del Espíritu Santo para hacer el telema de Dios, ese es el que ama a Dios, porque ese va a terminar obedeciéndole. Porque el Espíritu, mientras él ora, le va a ir imprimiendo en su ser, en su corazón, en su mente, en sus intenciones, el querer del Espíritu Santo como el hacer del Espíritu Santo. El querer de Dios, el querer de Cristo como el hacer de Cristo. Hasta producirle una certeza de que Dios ya nos concedió esa petición y vamos a hacer su voluntad. Y eso también se le llama caminar en fe. Mire lo que dice 1 Corintios 2:12. Nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo. Hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo. De manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Hemos recibido el Espíritu de Dios para orar con su ayuda, con gemidos indecibles, para orar en el Espíritu.
espíritu, es decir, nuestro espíritu se une a Él y Él como un maestro nos va guiando en la oración de modo que oramos en su voluntad y Dios nos concede, porque si alguna cosa pedimos, dice 1 Juan 5:14, en su voluntad telema, sabemos que Él nos lo ha concedido. Y para que sepamos lo que nos ha concedido, el Espíritu Santo pone la convicción y la paz, como le pasó a Ana, ¿se acuerdan? La madre de Samuel. Ya no estás más llorando, ya no estás más triste, porque lo recibiste. Aunque todavía no lo ves, pero lo recibiste. Efesios 3:20 dice y promete para aquellos que oran en el Espíritu: y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Es el poder del Espíritu Santo que actúa a través de nuestro espíritu y nosotros oramos en el Espíritu. Y poderoso es Dios para que haga abundar en nosotros toda gracia, todas las cosas, mucho más de lo que podamos pedir y entender. Pedir en nuestro idioma natural, en nuestra lengua vernácula, y pedir en el Espíritu o en el lenguaje del Espíritu. Voy a profundizar un poquito más. No se me vaya ahí, no se me vaya. Si sonó el timbre, que espere. Si lo están llamando para comer, que se aguante. Quédese un poquito porque esto es muy importante. ¿Cómo es orar en el Espíritu para hacer la voluntad de Dios? Mi vida se ha unido al Señor, un solo espíritu soy con Él, y el Espíritu me inspira a orar por la palabra de Dios. Nosotros tenemos la voluntad telema de Dios expresada en la voluntad de Dios, en la palabra de Dios, como hablé la semana pasada, en nuestro segundo capítulo de esta serie. Y tenemos cosas que son comunes a todos los creyentes. La santificación, el hacer el bien, el ser agradecidos. Eso lo encontramos en la palabra de Dios. Y cada vez que nosotros oramos en ese sentido, estamos llegando a la voluntad de Dios. Pero hay cosas que son específicas para cada uno. Hay cosas que como creyentes son comunes para ti y para mí, la santificación, por ejemplo. Y hay cosas que no son comunes a ti y a mí, que son la voluntad específica para mi vida. No todos tienen que predicar acá en un púlpito, pero todos tienen que predicar. No todos van a ir a las tribus perdidas que hay en el Amazonas, pero algunos van a ser llamados para eso. Entonces, hay una voluntad específica. Yo con mi entendimiento, dice la Escritura, oro en mi lenguaje y está bien. Oraré con mi entendimiento, pero oraré también con mi espíritu. Oraré en el espíritu y oraré con el entendimiento. Con el entendimiento yo voy a la Escritura y me dice: dad gracias en todo, porque este es el telema de Dios para con ustedes. Y oro así: Señor, dame un espíritu agradecido. Fortaléceme, ábreme los ojos para ver los detalles de tus bendiciones y misericordias cada día. ¿Para qué? Para que sea agradecido. Para que viva agradecido todos los días de mi vida, contento con lo que tengo ahora. Y eso lo oramos con el entendimiento, tú y yo, porque lo leemos en la Escritura. Pero hay otras cosas, digamos la sintonía fina, que son peculiares para ti y para mí. Que Dios te las dice para ti, pero no me las dice para mí. Entonces ahí necesitamos sintonía fina. Oraré con el entendimiento, pero oraré también con mi espíritu. ¿Y qué es orar en el espíritu? Sencillamente es orar en lenguas. 1 Corintios capítulo 14, verso 14 dice: si oro en lenguas, mi espíritu ora. Mi espíritu ora. ¿Yo puedo orar sometido al Espíritu Santo con mi entendimiento en español, por ejemplo? Sí, claro. Pero cuando yo oro en lenguas, mi espíritu ora y mi entendimiento queda sin fruto, sin resultado. Dice: ¿qué habré orando en lenguas?
a menos que haya interpretación, uno dice, ¿qué habré orado? Dios conoce lo que oraste porque conoce las intenciones del corazón. Y el Espíritu te dio un lenguaje para que tú hables esa voluntad misteriosa a Dios. Por eso después Dios responde mucho más allá de lo que tú pudiste pedir en oración con el entendimiento y mucho más allá de lo que tú entiendes porque pediste cosas que ni aún tú entendías que la pedías, pero estaban en tu corazón. Ahora, fíjese, vamos a poner un ejemplo práctico. La palabra nos da el marco general para hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, un soltero, no te unas a yugo desigual. Eso es para todo creyente en general. Eso yo lo puedo orar con mi entendimiento. Ahora, hay muchos creyentes dentro del pueblo de Dios, muchos hijos de Dios. ¿Será Pablito, Juancito o Pepito? ¿Será Cristina? ¿Será Sofía? ¿O será Paula? Ejemplo, ¿no? A veces en las congregaciones hay hermanas que ven a un hermano creyente, buena gente, como Nico, es nuestro... borra esto, edita. Un chico bien, temeroso de Dios, ama a Dios, sirve a Dios, estudia, honra a sus padres. No te agrandes, Nico. Entonces, todos empiezan a orar por Nico. Y según ella, a todas le mostró que Nico va, como si fuera Nico polígamo, ¿no? No, algo anda mal. Está bien que tienes que tener un esposo, quizás como Nico, creyente, temeroso de Dios, pero ¿es Nico? Para saber esa sintonía fina, tú tienes que aprender a orar en el Espíritu. Les pongo otro ejemplo. En la Biblia, Dios nos manda a todos ser sus testigos. Jesús mismo dijo a sus discípulos, id por todo el mundo y lleven el Evangelio, prediquen las buenas nuevas del Evangelio y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ok, ahora miren, el apóstol Pablo tomó eso y se fue a predicar. Y en Hechos capítulo 16, versos 6 al 7, en la Nueva Traducción Viviente, dice: Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Luego, al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte, hacia la provincia de Bitinia, pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí. A ver, el Espíritu Santo, pero mira que ustedes se hablaron entre Jesús y tú, se hablaron que, mira que Jesús dijo que hay que ir a predicar a todo el mundo, Yo me voy para Bitinia, ya tengo los pasajes. Pero el Espíritu dice, sí, tienen que ir a todo el mundo, pero mi voluntad, telema para ti, es que no vayas a Bitinia ni vayas a esa zona de Asia. Yo quiero que agarres para otro lado, porque en mi plan lo que conviene es esto otro. Entonces, para saber a dónde ir a predicar, necesitamos la sintonía fina. Necesitamos orar en el Espíritu. No muchos se toman el trabajo de orar fervientemente para conocer la voluntad agradable y perfecta. Yo predico cada semana, pero el Señor me ha mandado a comunicar su evangelio, me ha enseñado su palabra y me dice, enséñala a otros. Me ha dado eso y yo me siento totalmente honrado por su llamamiento. Ahora, ¿qué voy a predicar cada fin de semana? O entre semana, cuando estoy con los obreros. Y eso me lo tiene que dar el Espíritu. Me tiene que dirigir para ese día lo que verdaderamente se necesita. No puedo andar predicando a ver, che, ¿les tocó lo que les prediqué? No, va de nuevo entonces. A ver si con este mensaje acierto. No,
necesito oír al Espíritu Santo. Que me diga, es esto, mi pueblo está necesitando esto. Esto es lo que yo quiero hablar a través tuyo. Por último, quiero dejar una advertencia para todos aquellos que logren ser entendidos y sabios en hacer el telema que Dios tiene en particular para cada uno. Lucas capítulo 12, verso 47 al 48. Jesús está hablando que en su venida Él va a escoger personas para que cuiden, siervos fieles y prudentes, para que cuiden a sus otros consiervos, para que los organice, para que les dé el mensaje, les dé la palabra, los cuide, los visite, los corrija. Ahora, hay siervos que conociendo que la voluntad del Señor es cuidar a los demás, no se preparó ni hizo conforme a su telema, recibirá muchos azotes. Después que tú sabes cuál es la voluntad agradable y perfecta de Dios, más te vale que lo hagas. Si no, vas a recibir muchos azotes. Mas el que sin conocerla, a la voluntad de Dios agradable y perfecta, hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque a todo aquel quien se le haya confiado mucho, es decir, se le reveló la voluntad de Dios agradable y perfecta, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado el secreto, el privilegio, el misterio de cuál es la voluntad de Dios, más se le pedirá. ¿Se acuerdan de lo que les dije que la familia a veces creen, pero no hacen? Porque ignoran la voluntad de Dios, no la buscan, no la ponen en práctica y además te ponen un palo en la rueda cuando tú la quieres hacer. Bueno, ellos van a ser azotados poco porque aunque hicieron cosas que a Dios no le agradó, ellos ignoraban la voluntad de Dios. Y tú, que te gastaste la rodilla, que oraste, que clamaste, que te uniste al Espíritu Santo, que escuchaste los mensajes de Aldo, para arriba y para abajo, para el costado, para arriba, y a lo último lograste saber la voluntad de Dios, pero después te entró quickie, no la hiciste. Bueno, el Señor te promete, no 100 veces más, casas, hermano, no, te promete 100 veces más de azotes. Y no sotes como en el liceo, en la escuela, STE, sote, no. Sote si la haces y azote si no la haces a la voluntad. Pero no te pongas mal. Miren lo que dice en el capítulo 12, verso 42 al 44. Un siervo fiel y sensato es a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás siervos y alimentarlos. Ya lo dijimos. Si el amo regresa en su venida, ¿no?, y encuentra que el siervo ha hecho un buen trabajo, haciendo lo que él sabía que era la voluntad de Dios, habrá una recompensa. Le digo la verdad. Vamos a parar de mencionar recompensa. Le digo la verdad. Va a ser así, dijo Jesús. El amo pondrá a ese siervo a cargo de todo lo que su amo posee. ¡Qué promesón! No qué picazón. ¡Qué promesón nos da Dios! Santos, preciosas hijas de Dios, preciosos hijos de Dios, siervos del Altísimo, mis consiervos, porque yo soy tu hermano, ni más ni menos. ¿Quién es ese hombre que predica? Tu hermano, que le dieron el laurito de alimentar a sus consiervos. Uno es nuestro maestro y nosotros todos somos discípulos. Uno es nuestro padre. Acá abajo no llamen a padre a nadie. Uno es nuestro padre y nosotros todos hijos. Uno es el Señor Jesús y nosotros todos siervos. Que el siervo se le llame diácono, pastor, apóstol, pero si no es siervo, de nada sirve que lo llamen de la otra manera. O sea que, así como a veces nosotros tenemos hermanos que son carpinteros, médicos, y los vamos a consultar porque son idóneos en eso, porque tienen el talento para eso, así pasa en la obra de Dios.
Yo soy tu hermano. Nada más que tú tienes un hermano que predica la palabra. Dentro de lo que Dios le alumbra, te la predica y te alimenta. Soy tu consiervo. Y como consiervo te hablo. Escucha bien. ¿Qué será lo que más Dios valorará en nuestras vidas? ¿Que nos creamos la última Coca-Cola del desierto? ¿Que hagamos grandes sacrificios? ¿Que tengamos títulos rimbombantes? ¿Que seamos mirados como señores? ¿Que seamos famosos e importantes? ¿O valorará más el Señor que le oigamos y le obedezcamos? Que busquemos su voluntad agradable y perfecta a pesar de los sacrificios. Y que dediquemos nuestra vida para hacer su voluntad. Y que estemos hambrientos diariamente de hacer su voluntad. O que empecemos cada mañana y le digamos, papito, gracias por este nuevo día. Heme aquí. ¿Qué quieres que haga? Padre, yo he orado antes de este mensaje. Y ahora oro por cada uno de los que nos están escuchando. Señor, yo espero quizás en la eternidad, en aquel día, cosechar o ver la cosecha, la siega de esta palabra que he sembrado en el corazón de cada uno de tus hijos y de tus hijas. Ahora, Padre, glorifícate y da el crecimiento y abundante fruto a aquel que lo ha recibido. Y da señales indubitables que tú les has hablado. Sanando, libertando, salvando si hay personas que necesitan hoy el milagro del nuevo nacimiento, inscribiéndoles en el libro de la vida, perdonando los pecados, limpiando la conciencia de obras muertas, libertando a los que están siendo tentados hasta que escucharon este mensaje, pero el solamente exponerse a la luz y a la unción de tu palabra, que viene tu palabra, les liberta del mal, de la opresión y de la tentación. Haz esta señal, Señor. Trae gozo y alegría como un óleo sobre sus cabezas a cada uno de los que escuchas, como señal, Señor, de que han escuchado a Dios hablando a través de un ser humano débil que ha hallado gracia ante tus ojos para dar este mensaje. En el precioso nombre de Jesús, glorifícate, Señor. Amén. Amén. Muy bien, mis queridos. Que tengan un bendecido día, no importa el día, la hora, donde tú estás escuchando el país, y que Dios esté contigo. Recuerda que hay 2 mensajes anteriores a esto que los puedes escuchar en nuestro canal y llevar toda la línea de estos mensajes que sé de parte de Dios que van a bendecir a muchísimas personas donde quiera que estén escuchando. Nos vamos a despedir con alabanza para los que están escuchando el servicio total que pasamos en online, para los que ya recibieron el mensaje, terminamos aquí. Para los que están en el servicio general, nos despedimos con alabanza al Señor. Que Dios les continúe bendiciendo.